Es súper fácil evocar la escena, ¿verdad? Faltan, lo sé, 5 minutos para la reunión más importante del año. Ujú, la de vida o muerte. Exacto. Puede ser una negociación de salario, un cierre de ventas crucial o pedir el presupuesto para ese proyecto que define una carrera entera. Y bueno, las palmas sudan, el corazón va a 1000 por hora y la mente da vueltas repasando las mismas frases una y otra vez. Sí, es una respuesta fisiológica clásica. Totalmente. Y es que tradicionalmente la imagen mental que tenemos de una negociación es básicamente un ring de boxeo. Dos personas entrando a una sala, poniéndose los guantes de forma figurada, preparándose para ver quién golpea más fuerte con sus datos y, bueno, con su carisma. O sea, un choque de egos. Tal cual. Es ruidoso, es sumamente estresante y, para ser honestos, requiere de muchísima improvisación sobre la marcha. Pero, a ver, ¿y si esa imagen no solo es inexacta, sino que es la razón exacta por la que tantos acuerdos terminan mal? ¿Qué pasaría si la verdadera victoria no ocurre bajo las luces brillantes de la sala de juntas, sino mucho antes, en absoluto silencio? Pues esa es precisamente la premisa que pone todo patas arriba en el material que estamos revisando hoy. Es un cambio de paradigma, digamos, monumental. Transforma la negociación de un arte místico basado en el carisma a una ciencia estructurada basada en la preparación. Ok, vamos a desempacar esto. Para este análisis profundo, tenemos sobre la mesa un documento que aborda exactamente esa transición. Se trata de un extracto muy revelador del manual del año 2025 titulado La ciencia del juego antes del juego. De la autora Diana García, claro. Así es. Forma parte del día 2 del kit o programa Negociar como un crack. Y nuestra misión hoy, con este análisis, es desentrañar este texto para descubrir un mecanismo fascinante. Literalmente, cómo se gana una negociación antes siquiera de sentarse a la mesa. Es una guía táctica para que cualquiera de quienes nos escuchan, cualquiera que esté tomando notas ahora mismo, deje de improvisar y empiece a operar con estrategia pura. Lo fascinante aquí es la poderosa imaginería visual que la autora utiliza en todo el documento para anclar esta idea. En lugar de usar metáforas de guerra o forcejeos, el texto habla de tableros, de piezas, de cronómetros y de miras de radar. Desde el primer párrafo, el documento nos pide abordar la negociación con la intención de jugar ajedrez, no damas. ¡Wow! Sí. Y sé que esa frase suena a un lugar común en el mundo corporativo, pero el texto la fundamenta en la mecánica de la anticipación. Exacto. Y quiero detenerme ahí un segundo, porque jugar ajedrez, no damas, es probablemente uno de los clichés más repetidos en los negocios. Todo el mundo dice ser un jugador de ajedrez. Sí, queda muy bien en el currículum. Claro, pero el manual le da un giro súper interesante, ¿cierto? No lo usa solo para sonar inteligente, sino para describir cómo funciona matemáticamente la toma de decisiones. En las damas simplemente reaccionas a la pieza que tienes enfrente, es reacción inmediata. Pero en el ajedrez estás calculando posibilidades 3 movimientos hacia adelante. Así es. Y hay una cita central del documento que me dejó pensando. Dice, la confianza en una negociación no nace de la arrogancia, nace de la preparación. Nos pide básicamente dejar de ser la pieza que es movida para convertirnos en el estratega que mueve las piezas. Es un cambio de identidad, totalmente. Y la distinción crucial que hace el texto entre el aficionado y el profesional ilustra perfectamente eso. Un negociador aficionado se enfoca en lo que va a decir, practica su discurso en el espejo, piensa en cómo sonar más persuasivo. O sea, opera desde el ego. Exactamente, puro ego. Un negociador profesional, en cambio, se obsesiona con lo que necesita saber antes de hablar. No le importa tanto su monólogo, sino la información que ha recopilado sobre el tablero. Esa diferencia me lleva a una analogía que creo que ayuda mucho. Pensemos en cómo se ve la arrogancia en una sala de juntas. La arrogancia es ruidosa, es improvisada, es esa persona que entra golpeando la mesa intentando dominar el espacio físico. Sí, compensando la falta de sustancia. Exacto. Pero la verdadera preparación es silenciosa. Es como observar a un gran maestro de ajedrez. Antes de mover un solo peón, puede pasar 10 minutos en silencio absoluto estudiando el tablero. Su poder reside en el cálculo previo. Entonces, ¿qué significa realmente todo esto en la práctica? ¿Cómo logramos esa transición de reaccionar a anticipar,
sin sentirnos abrumados, porque el texto dice que toma solo 15 minutos. Sí, 15 minutos de investigación estratégica. Lo cual suena a eslogan de marketing, si te soy sincera. Me pongo en el papel de abogada del diablo aquí. 15 minutos suena a píldora mágica. Es natural sentir escepticismo. Pero la clave no está en la cantidad de tiempo, sino en el por qué y el cómo de esa investigación. Cuando reaccionamos, operamos desde la emoción, desde la amígdala. Nos ponemos a la defensiva. Pero cuando anticipamos y nos preparamos, operamos desde la información, desde la corteza prefrontal. Claro, apagas la reacción de pánico. Exacto. Esos 15 minutos no son para navegar sin rumbo en Internet. Son 15 minutos usando una herramienta que el texto llama tu bolígrafo del estratega para llenar el dossier de preparación estratégica. Es desmitificar la idea de que prepararse toma días enteros. Vale, entonces, para poder jugar ajedrez, primero hay que cambiar la forma en que entendemos el tablero. No es investigar por investigar, es responder preguntas precisas. Y aquí pasamos a la parte 1 de este dossier. El famoso radar del interlocutor. Sí, que es un enfoque totalmente hacia el exterior y tiene 2 preguntas clave. La primera es, ¿quién es la persona? ¿Su rol real? ¿Su estilo? ¿Qué le importa? Pero la segunda pregunta es, ¿cuál es su dolor o necesidad principal que nuestra solución resuelve? Ajá, ese es el núcleo del radar. Y aquí es donde se pone realmente interesante, porque como seres humanos tendemos a asumir que sabemos lo que el otro quiere. Proyectamos. Asumimos que su problema es el precio o el presupuesto, pero enfocarse en el dolor del otro cambia la dinámica. Ya no es un enfrentamiento de voluntades. Se convierte en un diagnóstico. Exacto, una misión de diagnóstico médico. Un buen doctor investiga dónde te duele de verdad antes de recetar algo. Si conectamos esto con el panorama general, la empatía táctica, es decir, entender ese dolor, es la información más valiosa en el radar. Quien entiende la necesidad del interlocutor controla el flujo de la negociación. Porque le estás dando la medicina exacta que necesita. Tal cual. Si sabes que el verdadero dolor del gerente es implementar un software para no perder su bono trimestral, tu propuesta no es un gasto, es un analgésico. Y nadie regatea el precio de un analgésico cuando el dolor es insoportable. ¡Wow! Sí, qué poderoso. Pero, a ver, esto tiene un riesgo, ¿no? Identificar el dolor de la contraparte puede ser un arma de doble filo. Si alguien de nuestra audiencia se enfoca solo en complacer al otro, corre el riesgo de ceder demasiado. Terminas regalando tu trabajo con tal de ser el analgésico. Ese es el peligro de la empatía sin límites. Por eso el radar debe complementarse con la parte 2 del dossier, el enfoque hacia el interior, lo que el texto llama tu arsenal interno. Los límites inquebrantables. Exactamente. Hay 3 definiciones críticas que debes hacer antes de entrar a la sala. Primero, el objetivo ideal, el cielo, el mejor escenario posible. Que sirve para no autonegociar hacia abajo por miedo, ¿verdad? Sí, anclas tu ambición. La segunda es el punto de ruptura, el límite exacto por debajo del cual hay que retirarse de la mesa. El famoso hasta aquí llego. Así es. Y la tercera es el plan B, la alternativa real si no hay acuerdo. Y con este arsenal, el documento lanza esa afirmación brutal en su checklist final. Dice que el 90% de la negociación se gana en la preparación. Es una regla pesada. Y yo comparo ese punto de ruptura y ese plan B con la red de seguridad de un trapecista. Sin la red, cada salto se hace con terror a caer, rígido, sudando. Con la soga al cuello. Exacto, pero con la red, el trapecista vuela con total libertad. Pero aquí te lanzo esto. ¿Por qué exactamente es el plan B lo que materializa esa confianza inquebrantable que menciona el autor en el dossier? Bueno, esto plantea una pregunta importante sobre el miedo en los negocios. La psicología humana es transparente. La desesperación huele a kilómetros de distancia. Se nota en la postura, en la voz. Totalmente. Si no tienes un plan B, ni un punto de ruptura, estás a merced de lo que el otro ofrezca. La regla del 90% significa que la conversación en sí es solo la ejecución de los límites que ya trazaste. Pero si alguien verdaderamente siente que no tiene un plan B, el manual sugiere crear un microplan B. Un microplan B. A ver, danos un ejemplo para quienes nos escuchan. Digamos que no tienes otra oferta de trabajo,
Tu microplan B no es renunciar hoy, sino decidir quedarte 3 meses más mientras envías currículums, en lugar de aceptar condiciones abusivas en ese momento. Ah, claro. Le dices a tu cerebro que hay una salida. Exacto. Te otorgas el poder del veto. La certeza de tener esa alternativa, por pequeña que sea, elimina el olor a desesperación. Entonces, ¿qué significa todo esto? Significa que para cualquier reunión importante que tengan quienes nos escuchan, tomarse 15 minutos para llenar este dossier y responder estas preguntas específicas es la diferencia entre ser una pieza movida al azar o el estratega que controla el tablero. Es sustituir el miedo por certeza táctica. Completamente. Y bueno, el documento hace una promesa para el día 3, el avance de mañana. Nos dice que, una vez estudiado el tablero, el enfoque pasará a cómo mover las piezas usando, y cito, comunicación persuasiva y las palabras exactas que influyen. Además, la fuente invita a nuestra audiencia a seguir aprendiendo en las redes de negocios inteligentes con Diana García. Quienes quieran profundizar pueden ir a linktree.ee Negocios Inteligentes DG. Es un material de primera. Y para cerrar, quiero dejar una reflexión que expande todo esto. Si el 90% de la negociación se gana en la preparación, y ambos bandos llegan a la mesa habiendo estudiado perfectamente su arsenal interno y su radar, ¿en qué se convierte la mesa de negociación? Es una gran pregunta. ¿Se vuelve un campo de batalla imposible donde nadie cede porque sus límites son de acero? ¿O, al no haber ego ni desesperación, se transforma en la colaboración más eficiente y honesta posible porque ya no hay máscaras? Es una idea fascinante para que nuestra audiencia la mastique antes de su próxima gran reunión.